sabemos cuál va a ser el desenlace de esto. Pronto, cuando acaben con todas esas brujas, entre comillas, se van a enfocar con los que no reposan en domingo. Y entonces van a empezar a decirnos estos sofismas. Es decir, tú no tienes derecho ilimitado a reposar en sábado, ¿verdad? Y es bastante corrupto que ellos digan eso, porque ellos sí pretenden tener un derecho ilimitado a reposar en domingo. Son frases entonces ambiguas que sirven para la conveniencia de quien las diga y no están determinando ningún tipo de verdad. Leamos lo que dijo Jesús: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Miremos entonces la otra frase ambigua que dice: los derechos humanos son para los ciudadanos de bien, no para los criminales. De nuevo, estamos ante una contradicción ambulante. Recordemos primero que los derechos humanos no son para una persona sí y para otra persona no. Los derechos humanos son universales para todos los humanos. Esto quiere decir que no dependen de la raza, la religión, si eres libre o esclavo, si eres alto o enano, si eres rico o pobre, si estás preso o libre, ¿verdad? Sino que todos los seres humanos tienen estos derechos inalienables que te ha otorgado el Creador y que nadie te los puede quitar. La misma palabra inalienable nos revela que no hay manera de que alguien o un poder o la mayoría te despojen de tus derechos humanos. Puede que ellos traten, ¿verdad? Ciertamente ellos van a tratar, pero literalmente no pueden, porque es imposible, porque son derechos inalienables. Por eso la frase que indica que hay unos ciudadanos de bien que tienen derechos humanos y otros que son supuestamente criminales que no tienen derechos humanos es una frase que pertenece al campo del reduccionismo moral, en donde pretende tomarse un concepto que es más complicado y se lleva a una simplificación extrema al punto de que la frase carece de límites y por tanto cae dentro de la categoría de una vaguedad conceptual o una ambigüedad. Y de nuevo, si un derecho humano es inalienable, significa que el Estado, por más que quiera, aun y si esa persona es criminal, no puede despojarlo de sus derechos humanos. Y esto es importante, ¿verdad, hermanos? Porque cuando nosotros estamos entendiendo lo que significa la marca de la bestia, uno puede ver que hay amenazas de muerte o de cárcel o multas, ¿verdad? A la final tú decides si vendes tu conciencia o no, porque tu libertad de conciencia es un derecho inalienable. Es decir, podrán hacer lo que quieran, podrán pararse de cabezas, podrán dar cuajos en el aire, podrán amenazarte 1000 veces, pero no pueden despojarte de tu conciencia, a menos que tú voluntariamente te despojes de tu conciencia. Volvemos a que esto hace parte de la crisis de las vírgenes necias que exigen o demandan de las vírgenes sabias que les entreguen aceite, es decir, que vendan su conciencia, porque esas vírgenes son impías. Ellas no quieren el aceite para interiorizarlo de verdad, no. Ellas lo que quieren es que las vírgenes sabias también se vuelvan necias y se pierdan, de manera que cuando llegue el esposo, según ellas, se tenga que devolver porque no encontró a nadie. Pues no va a pasar. La palabra ya nos revela que va a encontrar a 144,000 y se los va a llevar a la santa ciudad. Entonces, nosotros entendamos algo. Puede que el Estado pretendiera quitarte tu conciencia, pero no puede, porque es imposible. Recordemos entonces de nuevo que la marca de la bestia se recibe de dos formas. Una es cuando se recibe en la frente. En ese caso, la persona voluntariamente recibe la marca. Puede ser que esa persona está engañada y voluntariamente va y
recibe esa marca. O también puede ser que la persona esté de acuerdo en hacer eso y que no le vea ningún problema, ¿verdad? Y también recibe la marca de la bestia. La segunda manera es cuando la persona la recibe en la mano. En este caso, la persona es amenazada y recibe la marca en la mano, o porque la persona tiene mucho miedo de morir, o de ser multada, o de ir a la cárcel, y recibe también la marca de la bestia en la mano. En ambas situaciones, la persona vende su conciencia. Lo hace voluntariamente, porque de otra manera no habría forma de que se la pudieran arrebatar. Dicho eso, hermanos, esto significa que nadie puede obligarte a ponerte la marca de la bestia. Es decir, literalmente nadie puede, ¿verdad? De todas formas, nosotros sabemos que van a haber mártires, pero de ahí a que puedan ponerte la marca de la bestia a la fuerza, no se puede. En ambas opciones, la persona ejerce voluntariamente su decisión de vender su conciencia. ¿Y por qué? Porque a la final es un derecho que Dios le ha dado. Y pudiera parecer que la vendió, pero ya vemos que no es que la haya vendido, porque no se puede, es inalienable. Tal vez la ha reprimido, la ha escondido, ahora funciona casi como un robot, y luego cuando esa persona fallezca y Dios la juzgue en el día del juicio, ahí va a estar esa conciencia. No se habrá ido para ninguna parte, a pesar de que la persona pensó, oh, vendí mi conciencia, me deshice de ella. No, ahí se queda hasta que venga el día del juicio y ahora te acuse. Entonces, con relación a esta frase que dice que los derechos humanos son para los buenos ciudadanos y no para los criminales, uno puede ver que en muchas ocasiones alguien se presenta en la sociedad como un buen ciudadano y sin embargo es un criminal, ¿verdad? Y entonces tiene derechos humanos ese buen ciudadano que en realidad es un criminal. Y luego también puede ocurrir en otras ocasiones que hay un delincuente en la cárcel y resulta que fue condenado por error y realmente sí es un buen ciudadano. Entonces ese delincuente, entre comillas, no tiene derechos humanos a pesar de que es un buen ciudadano, pero fue condenado por error. Y entonces vemos, hermanos, que si esta frase pudiera pretender ser convertida en una frase célebre, es demasiado ambigua, vaga y contradictoria para escalar a convertirse en una frase célebre. Por otra parte, tampoco está claramente definido qué es en sí ser un ciudadano de bien, ¿verdad? De nuevo, es un término bien ambiguo. ¿Qué es ser ciudadano de bien? Puede ser cualquier cosa. Y luego, ¿qué es ser un criminal, verdad? Puede ser cualquier cosa. Con el uso de estos sofismas, uno puede ver de nuevo la crisis entre la serpiente y Eva. Y es decir, sigue el lenguaje usado como un arma para manipular, así como lo hizo la serpiente con Eva, pero ahora estas vírgenes necias pretenden manipular a las vírgenes sabias usando la retórica, usando un lenguaje ambiguo, vago, contradictorio, y que a la final el objetivo es que vendas tu conciencia, si es que se pudiera. Vamos al sexto sofisma. Tus derechos terminan donde empiezan tus deberes, o el ser humano no solo tiene derechos, sino también deberes. Plop. Y es una frase muy, pero muy usada, ¿verdad, hermanos? En donde, de nuevo, la intención es hacerle creer a las personas que los derechos y los deberes se anulan unos con los otros, o inclusive se limitan. Imaginemos a Jesús pidiéndonos que adoremos a su Padre con todo nuestro ser, pero esa adoración debe estar limitada por nuestros deberes sociales. Si eso pudiera ser cierto, es decir, que nuestro derecho a adorar a Dios está limitado por nuestros deberes sociales, entonces ese mandato de Jesús no pudiera cumplirse y Jesús no fuera Dios por exigirnos algo que no se puede cumplir.
Peor aún, vamos a suponer que Dios creó al hombre con unos derechos inalienables, pero esos derechos le impiden comportarse adecuadamente en la sociedad, porque la persona, si quiere ejercer sus derechos, debe tener en cuenta que están limitados por sus deberes, para que esa persona se comporte adecuadamente. De manera que los deberes del hombre le impiden adorar a Dios con toda su alma, mente y corazón. Si Dios fuera a condenar a esa persona porque no lo adoró como Él dijo que quería ser adorado, aunque esa persona fue un buen ciudadano porque cumplió sus deberes, entonces Dios tendría que ser muy malo, ¿verdad, hermanos? Estamos ante un buen ciudadano que cumple con sus deberes, pero que no pudo ejercer sus derechos porque sus deberes limitan sus derechos. Y uno de sus derechos era adorar a Dios con toda su alma, mente y corazón. Entonces Dios condena a ese ser humano. ¿Pudiera ser eso posible, hermanos? Es bastante absurdo, ¿verdad? El punto es claro. Los derechos del ser humano jamás entran en conflicto con sus deberes sociales. Miremos la Constitución de Estados Unidos, la cual es testimonio viviente de que el ser humano puede cumplir perfectamente sus deberes sociales sin que tenga que limitarse en sus derechos humanos. Es algo que hemos visto a través de todo este tiempo, desde el año 1787 hasta la actualidad, y hemos visto que el ser humano ha podido cumplir con sus deberes sociales y también ha podido ejercer libremente su libertad de conciencia, y eso no ha sido motivo de conflicto alguno. Y imagina entonces cómo pudiera Dios juzgar a un ser humano que al adorarlo incumple con sus deberes sociales. Literalmente, Dios no pudiera juzgar a nadie, ¿verdad? El punto es bastante contundente. Ni los deberes sociales ni los derechos humanos se limitan el uno con el otro. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bastante claro, ¿verdad? Tienes deberes sociales y esos deberes sociales van completamente de acuerdo con tus derechos. Tienes derecho a adorar a Dios libre e ilimitadamente y también puedes ejercer tus deberes sociales y de hecho debes hacerlo. Este mandamiento nos revela que los deberes del ser humano ni están limitados por sus derechos, ni tampoco pudiéramos decir que sus derechos están limitados por sus deberes. Y esto lo clarifica aún más Jesús cuando leemos en Mateo capítulo 7 versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es un punto que revela algo muy clave. Ningún ser humano debe imponer a otro algo que él mismo no desea que le impongan, ¿verdad? La doctrina de Jesús es contundente. Y si al Papa de Roma, por ejemplo, no le gusta que lo obliguen a adorar a otros dioses, como por ejemplo a Alá, él tampoco debería obligar a nadie a adorar a su Trinidad. Este es el deber del ser humano, es un deber social. No imponer a otros lo que no quieres que te impongan a ti, ¿verdad? Miremos el séptimo sofisma. Es cuando los estados-nación confunden la diferencia entre derecho natural versus derecho positivo. Como lo habíamos ya estudiado en otro video, el derecho natural